1700 a 1800, 7 millones de negros fueron sacados de África y llevados como esclavos a las colonias americanas. Eran tratados como animales y muertos a la menor provocación. Sin ningún derecho, los negros levantaron la economía del país sin recibir nada a cambio. Lo que siguió a través de los siguientes siglos es la infame historia que todos conocemos en nombre del Destino Manifiesto, que no es otra cosa que una filosofía nacional que explica la manera en que este país, los Estados Unidos de América, entiende su lugar en el mundo y se relaciona con otros pueblos. Las prédicas puritanas de 1660 decían: Dios escogió a América para que aquí se construyese la sede del paraíso terrestre. Por eso, la causa de América será siempre justa y ningún mal le será jamás imputado. Los colonos son los auténticos herederos del pueblo elegido, pues preservan la santa fe. Nuestra misión es dirigir los ejércitos de la luz en dirección de los futuros milenios. A lo largo de la historia estadounidense, desde las 13 colonias hasta nuestros días, el Destino Manifiesto ha mantenido la convicción nacional de que Dios eligió a los Estados Unidos para ser una potencia política y económica, una nación superior. La frase Destino Manifiesto apareció por primera vez en un artículo que escribió el periodista John O'Sullivan en 1845. Decía: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra, necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. En 1855, en Nueva Orleans, Creole Courier decía: la raza pura angloamericana está destinada a extenderse por todo el mundo con la fuerza de un tifón. La raza hispano-morisca será destruida. Intervención de los Estados Unidos en América Latina. Intervenciones en México. (1821) México recibió como inmigrantes a 300 colonos estadounidenses de Tennessee, Alabama y Georgia, y los dejó asentarse en Texas. Iban encabezados por Moisés Austin, el que juró la nacionalidad mexicana junto con el resto de los colonos, y por su hijo Esteban Austin, que también había jurado su mexicanidad. Pero secretamente habían pactado con Estados Unidos un plan para fraguar una falsa independencia de Texas, cuya única finalidad real era la de anexar el territorio a los Estados Unidos, para crear gigantescos campos de esclavitud, donde explotarían a millares de esclavos negros, donde cultivarían el algodón. 1845. México no reconocía la independencia de Texas, que ya para entonces los americanos lo veían como un estado de su nación. 1846 al 48. Tomando como pretexto este hecho, los americanos emprenden una invasión y le declaran la guerra a México. Como resultado de esta agresión, los Estados Unidos se apoderan de la mitad del territorio mexicano, 2.500.000 kilómetros cuadrados, en lo que hoy es California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, la mayor parte de Colorado
y la región suroeste de Wyoming y Kansas y el oeste de Oklahoma. Después hubo más intervenciones, en 1866, 1870, 1873. 1909. Para este año solo se conocía el petróleo de Estados Unidos, México y el Cáucaso. El resto del mundo era virgen a la explotación petrolífera. El presidente de México, general Porfirio Díaz, había cedido casi todas las concesiones petroleras a los británicos y las concesiones mineras a los franceses, españoles y alemanes. A los americanos no les gustaba que un país tan rico en recursos naturales estuviese siendo explotado por europeos y no por ellos. Entonces, para solucionar este dilema, empieza a desestabilizar al gobierno de Díaz. Para este fin, los americanos confiaron en un latifundista del algodón, Francisco Madero, pero resultó que cuando Madero llega al poder, se volvió demasiado democrático y no se dejó manipular. Entonces deciden matarlo. Llega al poder el dictador Victoriano Huerta, un militar que parecía corrupto y ruin, muy al gusto del imperio, pero una vez en el poder le da la espalda a Estados Unidos y sigue con su política pro-europea. Los americanos, desesperados por no encontrar buenos títeres en la política mexicana, deciden formar grupos guerrilleros en el norte de México y nace la Revolución Mexicana. El presidente americano Wilson empezó a armar a Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata y a Álvaro Obregón, que parecían buenos chicos y amigos de Estados Unidos. 1914. Así, el 14 de abril de este año ocurría el primer bombardeo aéreo de la historia sobre un barco, el cañonero mexicano Guerrero. Y mientras México se deshacía en una revolución diseñada en Estados Unidos, los americanos aprovechan para invadirlo. En mayo de 1914, el presidente Wilson declaraba: los Estados Unidos de América han ido a México no a conquistar ni a poner el orden, sino a destruir al gobierno de Huerta, que se apoya en terratenientes europeos. No descansaremos hasta que sean todos ellos eliminados y la tierra mexicana se reparte entre los americanos, entre los campesinos. Mientras, Francisco Villa vencía a Huerta en Zacatecas, Carranza vencía a Huerta en Tampico, Emiliano Zapata ganaba terreno en el sur de México. Los americanos abrían un cuarto frente contra Huerta, en el que participaron 80 naves americanas. Hay 300 muertos. Los americanos permanecen durante varios meses. Ante tan desproporcionada lucha, renuncia Huerta y la revolución continuó bajo el agrado americano. En noviembre de 1914, los americanos se retiran del puerto de Veracruz, dejando en el gobierno de México a Venustiano Carranza, al parecer de su confianza, pero al final también le dio la espalda a Estados Unidos y así continuó la Revolución Mexicana, que terminaría hasta que encontraran el bueno para el imperio. 1916. Estados Unidos envía tropas a cargo del general Pershing, el mismo que comandaría las fuerzas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, para capturar al líder revolucionario Pancho Villa. La expedición fracasa. Intervención en Guatemala. (1923) Estados Unidos presiona para lograr el derrocamiento del presidente Carlos Herrera y permitir la expansión de la United Fruit Company. 1953 hasta los años 90. Sin duda,
uno de los más inhumanos capítulos de la historia del siglo XX. El presidente Arbenz nacionalizó la United Fruit, que tenía vínculos muy estrechos con la élite del poder estadounidense. Un golpe de Estado, orquestado por la CIA, derroca al gobierno democrático y progresista de Jacobo Arbenz, dando paso a 40 años de escuadrones de la muerte, torturas, desapariciones, ejecuciones masivas y una crueldad inimaginable, con un saldo de más de 200.000 víctimas. Como justificación del golpe, Washington declaró que Guatemala se encontraba al borde de caer bajo el dominio de los soviéticos, cuando en realidad los rusos tenían tan poco interés en el país que ni siquiera mantenían relaciones diplomáticas con él. El problema real, desde la perspectiva de Washington, además de lo ocurrido con la United Fruit, era el peligro de una extensión de la democracia social guatemalteca hacia otros países de la región. En 1954, una fuerza militar encabezada por el general Carlos Castillo Armas, que parte de los campos bananeros de la empresa en Honduras, invade el país. Pilotos estadounidenses bombardean la capital. Arbenz es derrocado y se exila en México. 12.000 personas son arrestadas. Se disuelven más de 500 sindicatos y 2.000 dirigentes gremiales abandonan el país. Castillo Armas, formado en Fort Leavenworth, Kansas, asume la presidencia. Es barato, obediente y burro. El escritor Eduardo Galeano. La United Fruit fue pionera del cultivo bananero de plantación a gran escala y en 1949 era propietaria de 3.5 millones de hectáreas de tierra en Jamaica, Cuba, la República Dominicana, Panamá, Honduras, Nicaragua y Colombia. Guatemala formaba parte de esos vastos dominios de la United Fruit desde hacía medio siglo, por obra y gracia de sucesivos decretos de Manuel Estrada Cabrera, que gobernó rodeado de adulones y de espías. La United Fruit tiene en Guatemala las tierras que quiere, inmensos campos baldíos, y es dueña del ferrocarril, del teléfono, del telégrafo, de los puertos, de los barcos y de muchos militares, políticos y periodistas. Es un Estado dentro del Estado. Con el pretexto del peligro comunista, en Guatemala, los hermanos Dulles le hacen el trabajo sucio a la United Fruit. Para 1958, un proceso judicial contra el monopolio de la United Fruit resultó en la creación de 3 nuevas compañías: Chiquita Brands, Dole Fruit Company y Del Monte Fresh Produce, actualmente conocidas como las 3 gigantes. Intervención en El Salvador. Envío de buques de guerra durante una revuelta campesina, cuyo líder era Farabundo Martí, fusilado ese mismo año. Los barcos de guerra eran cañoneras de los Estados Unidos, estacionadas en el puerto de Acayutla, listas para intervenir en caso necesario. Se estima que el número de muertos durante este levantamiento fue de 30.000 personas. 1980 a 1992. Durante la Guerra Civil, la CIA desempeña un papel fundamental en la concepción y organización de las agencias de seguridad, de las que emanaron los grupos paramilitares de El Salvador. Los Estados Unidos apoyan a los sucesivos gobiernos militares con más de 5.000 millones de dólares. Hubo 100.000 muertos. Levántate y mira la montaña de donde... Intervención
en Honduras. (1933) Tiburcio Carías, sostenido por la United Fruit, llegó al poder y ejerció una dictadura enérgica hasta 1948. De 1983 a 1989, la administración Reagan convirtió a Honduras en una base militar para todo tipo de actividades. Ahí se entrenaban a los soldados para derrocar al gobierno de Nicaragua. Intervención en Nicaragua. (1854) La corbeta americana Kane bombardea y destruye totalmente el puerto nicaragüense de San Juan del Norte, que constaba solo de 80 casas. 1855. El aventurero estadounidense William Walker, operando en interés de los banqueros Morgan y Garrison, invade Nicaragua y se proclama presidente. Durante sus 2 años de gobierno, invadiría también a los vecinos países de El Salvador y Honduras, proclamándose igualmente jefe de Estado en ambas naciones. Walker también restauró la esclavitud en los territorios bajo su ocupación. 1867. Marines ocupan Managua y León. 1896. Marines desembarcan en el puerto de Corinto. 1899. Marines desembarcan en el puerto de Bluefields. 1907. Se establecen tropas en el protectorado de la diplomacia del dólar, donde el objetivo fundamental habría sido favorecer los intereses económicos de comerciantes, banqueros y empresarios yanquis. 1910. Marines desembarcan en Corinto para sostener el régimen conservador de Adolfo Díaz. 1912 a 1933. Los americanos ocupan Nicaragua durante 20 años en la lucha contra las guerrillas. El presidente norteamericano Taft declara: el hemisferio completo de hecho será nuestro, en virtud de nuestra superioridad racial, como es ya nuestro moralmente. 1926. Estados Unidos decide crear una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se propone crear un ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros. 1927. Bombardeo aéreo al poblado de Chinandega, que fue el primero de su tipo en América Latina. Se le conoció como la Guernica de Latinoamérica. Después le siguió el bombardeo aéreo en la aldea El Ocotal. Mueren 300 nicaragüenses. 1933. Estados Unidos abandona Nicaragua y deja el control del país a Anastasio Somoza
y su Guardia Nacional. 1934. Es asesinado César Augusto Sandino, ordenado por Somoza con la complicidad del embajador norteamericano Arthur Bliss Lane. 1956. El presidente Roosevelt define a Somoza como: es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Su hijo Anastasio Somoza Debayle prolongó la dinastía tiránica durante varios años más. 1978-1979. Bajo la presidencia de Carter, los intentos de sabotaje adoptaron formas diplomáticas y económicas. Bajo la de Reagan, formado a partir de la viciosa Guardia Nacional de Somoza y algunos otros de sus defensores. 1981 a 1990. Bajo la administración Reagan, la violencia fue el método elegido. Durante 8 terribles años, la gente de Nicaragua estuvo bajo el ataque de los Contras, grupo armado cercano a Washington. La CIA dirige la invasión y coloca minas en puertos. Era una guerra total que se proponía destruir todos los programas económicos y sociales del gobierno progresista, quemando escuelas y hospitales, secuestrando, torturando, colocando minas y bombardeando violentamente. Estos eran los luchadores de la libertad de Ronald Reagan. Estados Unidos también avanzó en la guerra económica contra Nicaragua y en las presiones ejercidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 1990. Estados Unidos interviene masivamente en el proceso electoral de Nicaragua a través de acciones encubiertas y también públicas. Washington gasta $10 millones para promover la campaña de Violeta Chamorro. Intervención en Panamá. (1903) Los Estados Unidos financian una revolución al amparo de los cañones de la flota estadounidense y estimulan la segregación de Panamá, que entonces era parte de Colombia. Inmediatamente se inicia la construcción del Canal de Panamá y adquiere los derechos. Lo anexiona en 1914 y hasta 1999 y llena la zona de bases militares. 1904. Se promulga la Constitución Nacional de Panamá. Tiene un apartado que contempla la intervención militar norteamericana cuando Washington lo crea necesario. 1908 y 1912, marines intervienen durante las elecciones. 1918 a 1920, los marines ocupan la provincia de Chiriquí, que decían que para mantener el orden público. 1921, Estados Unidos envía escuadrones navales en ambos lados del istmo para prevenir la guerra entre Panamá y Costa Rica. 1925, tropas del ejército norteamericano ocupan la ciudad para acabar con una huelga y mantener el orden.
1941. Es depuesto el presidente Arnulfo Arias por un golpe militar liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, quien primero consultó su plan con el embajador de Estados Unidos. 1946. Estados Unidos abre la tristemente célebre Escuela de las Américas, organización criminal para la formación de los militares del hemisferio. Allí se formaron los principales protagonistas de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Centroamérica y en otros países. 1964. Envío de tropas yanquis. Mueren varios panameños por reivindicar la devolución del Canal de Panamá. 1989 a 1990. El presidente de Estados Unidos, George Bush, autorizó la operación militar denominada Causa Justa. En diciembre de 1989, un gran barrio residencial de la ciudad de Panamá fue bombardeado y destruido. 15,000 personas quedaron sin hogar. Después de varios días de enfrentamiento directo con las fuerzas panameñas, la operación dejó no menos de 3,000 bajas civiles. La explicación oficial del ataque perpetrado por los estadounidenses fue que Noriega era narcotraficante, lo que Washington sabía desde hacía años y nunca le había incomodado. Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Intervención en Colombia. (1903) Colombia rehusó a los Estados Unidos el derecho de acabar el canal. En reacción, los Estados Unidos incitaron a Panamá a sublevarse. Tropas norteamericanas fueron enviadas para sostener al nuevo gobierno panameño y los derechos del canal fueron vendidos a los Estados Unidos. 2000. Con el pretexto de la guerra a las drogas, Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda masiva civil y militar a un país que quizás tenga el peor récord de derechos humanos en el hemisferio. El financiamiento de Estados Unidos para este plan es de $1,300 millones, de los cuales el 83% está destinado al gasto militar. Intervención en Venezuela. 2002. En el libro de Eva Gollinger, Código Chávez, aparecen documentos secretos, desclasificados, que revelan el financiamiento y apoyo de los organismos norteamericanos y grupos opositores, con la finalidad de que llevaran a cabo acciones desestabilizadoras contra el gobierno del presidente electo democráticamente Hugo Chávez. Explica además que el tipo de intervención que está ejerciéndose sobre Venezuela no tiene precedentes, ya que a diferencia de otras intervenciones como las realizadas en Chile, Nicaragua, Panamá o Cuba, en Venezuela la CIA ha intentado penetrar a todas las capas sociales, incluyendo las más humildes. En abril del 2002, la CIA apoyó y financió a los elementos que organizaron el fallido golpe de Estado, secuestrando al presidente Hugo Chávez, que solo necesitó 48 horas para recuperar la presidencia. No tengo trono ni reina, ni nada.
Chávez. Intervención en las Guyanas. 1941. Guyana holandesa, hoy Surinam. Estados Unidos ordenó la ocupación militar por tropas americanas para asegurar las minas de bauxita que proporcionan el aluminio, vital para la industria de armamento. 1953 a 1964. Guyana Británica, hoy Guyana. Estados Unidos junto con Gran Bretaña evitaron que Cheddi Jagan, electo democráticamente, ocupara su puesto y aplicara la construcción de una sociedad que podría servir como alternativa al modelo capitalista. Finalmente expulsaron a Jagan en 1964. John F. Kennedy dio directamente la orden. Intervención en Bolivia. 1967. Un grupo de boinas verdes fueron enviados a Bolivia para ayudar a encontrar y asesinar al Che Guevara. 1986. Con el pretexto de la guerra a las drogas, Estados Unidos envía tropas en la región de cultivo de la coca. 2006. Bolivia se enfrenta a una campaña de desestabilización del gobierno electo de Evo Morales, impulsada por Washington, similar a la que condujo al golpe fallido de 2002 en Venezuela. Datos presentados por Eva Gollinger evidencian la financiación por Estados Unidos de grupos que buscan la desestabilización del país. Intervención en Chile. 1970 a 1973. Nixon ordenó a la CIA y al resto de la maquinaria estadounidense de política exterior no dejar piedra sin remover en su afán de desestabilizar al gobierno electo de Salvador Allende en los siguientes 3 años, poniendo particular énfasis en fomentar la hostilidad militar. Finalmente los militares derrocan al gobierno, bombardeando el Palacio de Gobierno de la Moneda y asesinando al presidente Allende en el proceso. Como abrir el pecho y sacar el alma. Estados Unidos impone su marioneta al dictador y homicida militar Augusto Pinochet. Cerraron el país frente al exterior durante una semana, en que los tanques rodaban por las calles y los soldados derribaban las puertas. Los estadios repicaban con los sonidos de las ejecuciones y los cuerpos se apilaban a lo largo de las calles y flotaban en el río. Los centros de tortura estaban en auge. Los libros subversivos ardían en las hogueras. Al final, más de 3.000 personas fueron ejecutadas, miles más torturadas y desaparecidas. El vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer estrella. Intervención en Brasil. 1961 a 1964. Estados Unidos fraguó un golpe militar bajo las operaciones de la CIA para derrocar al presidente João Goulart, imponiendo al jefe del ejército, general Humberto Castelo Branco.
¿Qué fue lo que hizo el presidente Goulart que no le gustó a Washington? Adoptó una posición independiente en política externa, estableciendo relaciones con los países socialistas y oponiéndose a las sanciones contra Cuba. Su administración aprobó una ley que limitaba el monto de ganancias repatriadas por las empresas multinacionales, nacionalizó una subsidiaria de la ITT, promovió reformas económicas y sociales. Durante los siguientes 15 años, todas las características de las dictaduras militares que América Latina conoció se institucionalizaron. El Congreso fue disuelto, la oposición política se redujo hasta su virtual extinción, se suspendió el habeas corpus para los crímenes políticos, se prohibieron legalmente las críticas al presidente, los sindicatos fueron intervenidos por el gobierno, las crecientes protestas fueron sometidas por la policía y las fuerzas militares que disparaban a las multitudes. Las viviendas de campesinos fueron incendiadas, se brutalizó a sacerdotes, desapariciones, escuadrones de la muerte, un impresionante grado de depravación en las prácticas de tortura. E cada filho seu como se fosse o único e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse. Intervención en Argentina. (1852-1853). Los marines se instalan en Buenos Aires para proteger los intereses estadounidenses frente a una revolución. 1966. Golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos. 1976 a 1983. Asume el poder una dictadura militar al mando de Jorge Rafael Videla. Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha desclasificado casi 5.000 documentos secretos que revelan la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos, responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos, una gran parte de ellos jóvenes estudiantes y trabajadores. Estos documentos también implican directamente al antiguo secretario de Estado y criminal de guerra, Henry Kissinger, el cual puso en marcha el llamado Plan Cóndor, que era una red de cooperación para capturar y ejecutar opositores políticos en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, lo que desató una campaña de asesinatos, torturas y desapariciones tras asumir el poder los militares. Sueño, sueño del alma, y a veces muere sin flor. Intervención en Uruguay. (1855) Marines de Estados Unidos desembarcan para proteger intereses americanos durante un atentado de revolución en Montevideo. 1973 a 1985. Los militares toman el poder en Uruguay, apoyados por Estados Unidos, proporcionando el financiamiento y la asistencia técnica para la represión. Documentos desclasificados confirman reuniones del ex jefe militar, dictador Gregorio Álvarez, con el embajador de Estados Unidos en Uruguay, realizadas en diciembre de 1977, en las que se intercambian información y opiniones sobre las operaciones represivas en el país
en el contexto del Plan Cóndor. La CIA facilitó una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia de la región. También organizó encuentros entre líderes de los escuadrones de la muerte uruguayos. La CIA suministró equipo eléctrico de tortura y ofreció información sobre cuánta descarga podría soportar un cuerpo humano. Los agentes de seguridad latinoamericanos también recibieron formación para la fabricación de bombas de parte de la CIA en las instalaciones de la Agencia de Seguridad Pública del Departamento de Estado en Texas. Intervención en Paraguay. 1954 a 1989. Paraguay fue el escenario de la dictadura más larga de América Latina, 35 años. El general Alfredo Stroessner tomó el poder con un golpe en 1954 y hasta 1989. Stroessner era anticomunista y favorecía los intereses norteamericanos. Durante su gobierno fueron eliminadas entre 3 y 4 mil personas, empleando la tortura, el secuestro y asesinatos políticos. Chelita, hija de Stroessner, dijo que todo eso fue ordenado por Estados Unidos. Aquí fueron descubiertos los archivos del terror, en los cuales se demuestra que Paraguay, durante la dictadura de Stroessner, participó en la Operación Cóndor, que además detallan el destino de cientos, quizá miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los regímenes militares de los años 70. Intervención en Cuba. (1898) Los Estados Unidos declaran la guerra a España en el momento en que los independentistas cubanos tenían prácticamente derrotada la fuerza militar colonial. Las tropas norteamericanas ocupan la isla de Cuba, desconocen a los patriotas y España se ve obligada a ceder a Estados Unidos los territorios de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái. Los Estados Unidos imponen también la posibilidad de inversiones financieras y un derecho de injerencia en los asuntos internos del país. 1901. Las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la Constitución de la nueva República de Cuba la infame Enmienda Platt, mediante la cual Estados Unidos se arroga el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que estimara conveniente. Cuba también fue forzada al arrendamiento en perpetuidad de un pedazo del territorio nacional para el uso de la Marina de Guerra estadounidense, la base naval de Guantánamo. Década de los 50. Ya para estos años, los norteamericanos controlaban el azúcar, que era la mayor riqueza de los cubanos. Estados Unidos la compraba y vendía. Eran dueños de los bancos, del tabaco cubano. Estados Unidos y sus socios eran los dueños de las mejores tierras fértiles de la isla, más de 370,000 hectáreas. Los Estados Unidos controlaban también los hoteles, los ferrocarriles, los casinos, los teléfonos. Controlaban el 90% de las minas de níquel, zinc, cobre y plomo, y las explotaciones agrícolas, el 80% de los servicios públicos y, junto con el Reino Unido, toda la industria petrolera. (1960) Para este año, Cuba era el prostíbulo de los norteamericanos, un gran casino, paraíso de los yanquis y un infierno para los cubanos. Pero todo esto se termina con la llegada en 1959 de Fidel Castro y
y el triunfo de la revolución. Se inició de inmediato una obra revolucionaria de extraordinario alcance social y apoyo popular. Fue lanzada una reforma agraria, confiscando tierras a los norteamericanos. Las refinerías de azúcar y de petróleo fueron nacionalizadas. La política de grandes trabajos puesta en marcha tenía por efecto resolver el desempleo y pronto debían dar sus frutos programas destinados a mejorar la educación y la salud pública. Es entonces que el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, autoriza la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar al gobierno de Fidel Castro. Las acciones encubiertas incluían el asesinato del líder cubano, la creación de bandas contrarrevolucionarias y el sabotaje a los principales sectores de la economía isleña. 1961. En abril de este año, flotillas de aviones americanos pintados con las insignias de la aviación cubana salieron de Florida y bombardearon La Habana, Cienfuegos, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba. 2 días después, fuerzas mercenarias reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por Estados Unidos invaden Cuba por Bahía de Cochinos. En menos de 72 horas son derrotadas en lo que constituyó la primera gran derrota militar del imperialismo yanqui en América Latina. (1962) En octubre estalla la crisis de los misiles. Los Estados Unidos descubrieron en Cuba rampas de lanzamiento de misiles provistas por la Unión Soviética. El presidente norteamericano John F. Kennedy anunció entonces un bloqueo naval de la isla. Después de varios días de negociaciones, durante los cuales una guerra nuclear parecía inminente, los dos países llegaron a un acuerdo. Estados Unidos acepta retirar sus misiles de Turquía y no invadir jamás a Cuba, mientras que los rusos aceptan retirar los suyos de la isla. Cuba ha sufrido 48 años de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Este bloqueo ha sido el más prolongado y cruel que haya conocido la historia de la humanidad y forma parte esencial de su política de hostilidad y agresiones contra el pueblo cubano. Su objetivo, definido desde el 6 de abril de 1960, ha sido la destrucción de la Revolución cubana. Todo esto constituye, asimismo, un componente fundamental de la política de terrorismo de Estado que de forma silenciosa, sistemática, acumulativa, inhumana y despiadada afecta a la población sin distinción de edad, sexo, raza, credo religioso o posición social. Intervención en Ecuador, 1963 a 1966. La CIA fragua un golpe de Estado contra el presidente electo de Ecuador, Velasco Ibarra, quien se había demostrado demasiado amistoso con Cuba. Intervención en Haití. (1891) Tropas americanas intervienen contra una revuelta de obreros negros
en la isla de Navassa, reivindicada por Estados Unidos. 1915. Los Estados Unidos, ya presentes en la República Dominicana, comenzaron entonces a interesarse en esta isla prometedora y la ocuparon militarmente, estableciendo un protectorado por 19 años, de 1915 hasta 1934. El secretario de Estado norteamericano, William Jennings, al informar sobre la situación haitiana, comentó: "Imaginen esto, negros hablando francés". 1918. Los norteamericanos reprimieron sangrientamente una revuelta. Como resultado hubo más de 15,000 muertos. 1987 a 1994. Estados Unidos sostuvo la dictadura de la familia Duvalier durante 30 años, cuando se opuso a Jean-Bertrand Aristide. Mientras tanto, la CIA trabajó muy de cerca con los escuadrones de la muerte, los torturadores y los traficantes de drogas. Habiendo retrasado su regreso por más de 2 años, Washington finalmente hizo a sus militares restaurar a Aristide en su puesto, pero solo después de obligar al sacerdote a garantizar que no favorecería a los pobres a expensas de los ricos y que no se opondría a la economía del libre mercado. Esto significó que Haití continuaría siendo planta ensambladora para el hemisferio occidental y sus trabajadores seguirían recibiendo salarios de hambre. 2004. Estados Unidos, en una intervención militar y con la ayuda de Francia, nuevamente deponen al presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide del poder. Intervención en República Dominicana. (1904) Marines estadounidenses desembarcan para sofocar un levantamiento armado opositor. Un año después, a propósito de la intervención en ese país, el presidente Theodore Roosevelt declara que Estados Unidos aplicaría la política del Big Stick o el gran garrote, es decir, aplicar el uso de la fuerza como medio para controlar a los gobiernos de las naciones latinoamericanas. Sería el gendarme del Caribe. 1906. Los Estados Unidos presionaron al gobierno dominicano para firmar un tratado por el cual la administración y los servicios aduaneros pasaron al control de los norteamericanos por una duración de 50 años. 1916 a 1924. Como consecuencia de este tratado, tropas norteamericanas invaden la capital para, según ellos, mantener el orden y la ocupan hasta 1924. Los norteamericanos asumieron control en todos los terrenos, se hicieron cargo de la economía, el comercio y decidían qué se vendía afuera y qué se importaba. 1930. Comienza la despiadada dictadura del tirano Rafael Leónidas Trujillo, que duró 31 años, apoyado por Estados Unidos. Trujillo fue un militar surgido de la Guardia Nacional, fomentada y entrenada por los americanos. 1963-1966. En febrero de este año, Juan Bosch se convierte en el primer presidente electo democráticamente en República Dominicana desde 1924. Bosch propuso la reforma agraria, viviendas de alquiler bajo, una modesta nacionalización de los negocios y que la inversión extranjera no explotara el país,
además de otras políticas que integraban un programa de cambio social. Los estadounidenses expresaron su inconformidad con los planes de Bush, así como con su posición de independencia con respecto a Estados Unidos. La reforma agraria y las nacionalizaciones eran asunto de mucha sensibilidad en Washington. Nuevamente, las botas militares marchan y Bush es expulsado. 1965. En abril, un levantamiento intentó restablecer a Bush en el poder, trayéndolo del exilio. Estados Unidos envió 42,000 efectivos militares para sofocarlo. 1966. Con la presencia yanqui en el país, se celebran elecciones, en las que mediante el fraude se impuso como presidente a Joaquín Balaguer, quien bajo la protección y ayuda norteamericana encarceló y asesinó a más de 3,000 dominicanos durante sus sangrientos 12 años que duró su gobierno. Intervención en Granada. 1983 a 1984. ¿Qué haría a la nación más poderosa del mundo invadir y bombardear a la pequeñísima isla de Granada de solo 90,000 habitantes? En 1979, el movimiento Nueva Joya, encabezado por Maurice Bishop, ocuparon el cuartel y la radio local, acabaron con la dictadura y dieron inicio a la llamada Revolución del Pueblo. Aunque las políticas de su presidente, Maurice Bishop, no eran tan revolucionarias como las de Castro, Washington mantenía su miedo a otra Cuba, particularmente cuando las apariciones públicas de los líderes granadinos eran recibidas con gran entusiasmo en otros países de la región. Empezaron a construir su propio aeropuerto internacional, lo cual permitiría a Granada conectarse con el resto del mundo, pero según Reagan, declaraba que el nuevo aeropuerto tenía fines militares, para establecer bases cubanas y soviéticas en el Caribe, y que Granada podría ser una amenaza comunista en la región. En octubre de 1983 fue asesinado el primer ministro Maurice Bishop, naturalmente con la participación de la CIA. 6 días después, Estados Unidos invadiría la isla. La ciudad de Saint George fue bombardeada desde aviones, helicópteros y buques de guerra. Luego de 3 días de una lluvia de bombas, 7,300 marinos y paracaidistas invadieron la isla. Se registraron 88 muertos y más de 500 heridos. La isla fue ocupada por más de un año por los norteamericanos. Nunca encontraron depósitos de armamento pesado. Por todo esto, acusamos a Estados Unidos, en palabras de Rius, de fabricar guerras en su beneficio, destituir gobiernos legítimamente establecidos, hacer un negocio del armamento a expensas de los pueblos pobres, oponerse a la paz y la coexistencia pacífica, asesinar a millones de gentes con sus guerras de conquista, convertir a los jóvenes en asesinos, negar a otros pueblos el derecho a desarrollarse libremente, saquear las riquezas ajenas, resucitar el fascismo en América del Sur, discriminar a los pueblos por el color de su piel, procrear y apoyar dictaduras, robar cerebros, explotar el trabajo ajeno, negociar con la religión, negociar con el deporte, violar sus pactos, drogar a la juventud, promover el crimen, negociar con la comida, matar la cultura ajena, idiotizar con su cine y televisión, glorificar la violencia, destruir la ecología del planeta,